Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, en donde podremos encontrar información un poco oscura. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy controversial que se llama Chernobyl, la censura de Chernobyl. Tenemos como invitados a 4 panelistas. El número 1 es Genaro, es nuestro historiador. Como número 2 tenemos a Christopher, que es el periodista, y Harold, nuestro científico. Por último, tenemos a Jack, que tiene una información muy precisa para este caso, que nos hablará sobre un comentario o quizás una historia de un testigo. Nos vamos primero con Genaro. Genaro, nuestro historiador, nos va a detallar un poco más y entrar en este contexto sobre esta historia. Adelante, Genaro. Hola Rosa, hola compañera, buenas noches. Sí, efectivamente, yo les haré una breve reseña sobre el accidente nuclear de Chernóbil, más o menos para ponernos en contexto de la época y qué pasó y por qué pasaba eso, ¿no? El accidente ocurrió el sábado 26 de abril de 1986, concretamente a la 1:23 de la madrugada. El accidente estuvo ubicado en la central número 6, llamada Lenin, situada cerca de la ciudad de Pripyat. ¿Cuál fue la causa? Según información desclasificada de Ucrania, eh, fue una combinación de un diseño defectuoso del reactor. También indicaron que hubo graves errores de los operarios durante la prueba de seguridad. Y también durante la prueba también se violaron múltiples protocolos de seguridad eh, que llevó a la explosión del reactor, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencia inmediata hubo? Se produjeron dos explosiones de vapor que destruyeron el edificio del reactor y dejaron el núcleo expuesto, ¿no? Esto provocó un gran incendio de grafito que liberó enormes cantidades de material radioactivo a la atmósfera, ¿sí? Eso sería un poco una breve reseña sobre el acontecimiento de la explosión nuclear en Chernobyl. Nos vamos a nuestro segundo bloque, en el cual vamos a hablar sobre el muro de información. El mundo se enteró gracias a Suecia, no a Moscú. A nuestro comentarista número 1 le vamos a preguntar cómo se controlaron los medios. Adelante, Christopher. Muchas gracias por el pase, Ana. Respecto a los medios, en realidad hubo un control total. El gobierno soviético impuso una censura sobre el accidente de Chernóbil, prohibiendo a ingenieros, trabajadores de la planta y externos, incluso médicos, de compartir información. Y también estaban cortando las redes telefónicas para evitar que las malas noticias se propagaran. Esto, de hecho, era un protocolo habitual, ya que si recordamos en el año 1957 ocurrió un accidente similar en Kistin, en el cual también hubo un proceso de censura mediática para que el hecho no saltara tanto a la prensa ni a la vista de todo el pueblo ruso. Esto demuestra, ¿no?, que era algo que la propia Unión Soviética estaba realizando constantemente, e incluso Sergei Plonky escribe en su libro, el libro Chernobyl, historia de un desastre nuclear, que a medida que los niveles de radiación aumentaban, los funcionarios se ponían cada vez más nerviosos, pero no tenían la potestad para decidir si evacuar o no. Y al final el país tardó 18 días en hablar sobre ello en la televisión. A ver. Exactamente, ¿no? Pese al riesgo, el desfile del 1 de mayo de Kiev no fue cancelado. Historiador, ¿por qué esto sucedió? ¿Me puede comentar, por favor, a todos, compartirnos esta información? Sí, efectivamente, Rosa, el desfile del 1 de mayo en Kiev, si bien no se realizó en Chernóbil ni tampoco en Pripyat, se realizó en Kiev. Sí se realizó. ¿Y cuál fue el motivo por el que se realizó, no? La principal razón fue la necesidad de mantener la apariencia de control y normalidad ante la población, especialmente de cara al resto del mundo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar el pánico, tener una propaganda de imagen limpia, eh, evitar la exposición a la radiación, que mucha gente no se entere del tema, y
también como nota especial también, eh, para el 1 de mayo la evacuación en Pripyat ya estaba programada, ¿no? Entonces, mientras todo eso pasaba, en Kiev había una cierta normalidad. No estaban enterados del todo lo que pasaba en Chernobyl, ¿no? Este desfile forzado se ha convertido en un símbolo del incumplimiento y el sacrificio de la población en nombre de la ideología, ¿no? Y la imagen del Estado soviético. El Estado soviético hizo todo lo posible para que el tema de Chernobyl no saliera a la luz. Entendemos que la radiación no obedece órdenes. Tenemos que tener claro que la radiación es una fuerza del universo, es un elemento universal. El ocultar los niveles, datos y protocolos provocó más exposición a esta, ¿no? Muchos liquidadores, o sea, trabajadores de la planta nuclear, trabajaban sin la información correcta. Esto aumentó los casos de cáncer, ¿no? O bueno, incrementó la alerta sanitaria. Gracias por esta información. Nosotros nos encanta conocer un poco más y sobre todo brindar mayor información para nuestros expectantes, ¿no? Nos vamos a nuestro tercer bloque. Perdón. Nos vamos a nuestro tercer bloque. Consecuencias y revelación. Aún así, la verdad quiso ser ocultada, pero salió a la luz. A nuestro comentarista número 1, le tengo una pregunta para nosotros poder conocer un poco más. ¿Qué papel jugó la prensa internacional en este magno evento? Sí, por supuesto. La prensa internacional es parte muy importante. De hecho, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno soviético por censurar este hecho, las señales de radiación fueron detectadas en otros países, especialmente en los países occidentales, cuya prensa también fue la que comenzó a informar sobre este accidente y la amenaza real de la radiación. Eh, pero no solo fue tanto la prensa internacional la que también reveló, sino que, como había mencionado antes, dentro del país no se estaba, bueno, se estaba silenciando este hecho y hubo algunos agentes de prensa alternativa, los cuales sí estaban divulgando e informando sobre el peligro de la radiación. Uno de ellos fue Johann Borgesbo, un periodista chileno que en ese momento se encontraba en Kiev, el cual señaló cómo los medios de comunicación también empezaron a difundir el suceso a pesar de la desinformación oficial. Al final apoyando a que la gente se diera cuenta de que su gobierno, que tenía el discurso de que lo hacía todo por y para el pueblo, en realidad no estaba ahí ni siquiera con el pueblo. En realidad no fueron ágiles en avisar del peligro y una vez que pudieron hacerlo, lo hicieron para protegerse más a ellos mismos que a la población. Sí, como mi compañero acá Christopher comenta, sí, estas filtraciones, yo creo que, em, y la censura sobre todo, creo, más que todo destruyó la confianza, como comentaba el testigo del caso, que cuando se les evacuó no sabían en qué creer, ¿no? Porque más aún de todo no tenían información de lo que estaba pasando. Entonces, no sabían bien qué es lo que está ocurriendo y no sabían entonces cómo actuar también, ¿no? Cosa que también esa desinformación pudo haber causado más catástrofes de las que hubo. Eh, el miedo fue clave, ¿no? Porque pudo haber como un tema psicológico también, alguno que otro, una afección a las familias, en Chernobyl. Y bueno, sobre esto también quiero acotar un poco que eh, esta censura, eh, permitió un desastre aún mayor, creo yo, ¿no? Con esto de los casos también de que hubieron hasta gente que por la radiación, ¿no? Fue afectada y hubo muchos casos de cáncer, ¿no? Que, que se va a tomar aún después, creo, un poco ese caso. Y creo que también eso de ocultar las cifras, creo que alegó más a ese desconocimiento y a ese temor que tuvieron muchas personas de que en cualquier momento hasta a ellos les podría llegar a pasar esas cosas, ¿no? Y la censura creo que afectó demasiado tanto a la persona del caso, el testigo investigado, y,
y a los demás, pues. Exactamente. Gracias por su aporte. De verdad, tengo una consulta para el historiador. ¿Esto influyó en la caída de la Unión Soviética? Sí, efectivamente, sí. El accidente de Chernobyl sí influyó de manera significativa a la caída de la Unión Soviética. Obviamente no fue la única causa fundamental, pero el desastre nuclear actuó como un potente catalizador que expuso y aceleró las debilidades políticas, económicas e ideológicas que ya existían en el régimen soviético, ¿no? Y en resumen, Chernobyl no causó el colapso de la Unión Soviética, pero actuó como un golpe de gracia, ¿no? Que hizo evidente la incompetencia del sistema soviético ante una crisis de gran escala, ¿no? Acelerando así la pérdida de confianza de la propia población que ya estaba un poco cansada del régimen soviético. Bien, muchas gracias a todos. De verdad que la información que nosotros recolectamos o que cada uno de nuestros panelistas se ha dado el tiempo de investigar al fondo para poder brindarles buena calidad y que sobre todo puedan entender cómo sucedió estos eventos y algo tan fuerte como Chernobyl que hizo que hasta quede un pueblo fantasma, como habíamos comentado al inicio, un pueblo en el cual ya no habita nadie y sobre todo cambió la historia de ese país. Nos vamos a la parte final con el bloque de nuestras conclusiones. Empezamos con nuestro historiador, quien nos dará un breve final por su parte, ¿no? Adelante, Genal. Sí, sí. Ya haciendo un resumen general, para mí, sobre el tema de la censura que hubo en Chernóbil, la censura no solo ocultó ese hecho, ¿no? Sino que también reveló un defecto fundamental en el sistema soviético. Para comenzar, su incapacidad para adaptarse y ser transparente en una crisis, y ahí todo esto sentó las bases de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Pocos años después. Muchas gracias por su participación. Le damos el pase a Christopher, quien también nos dará una conclusión breve sobre este tema y sobre todo sobre lo que nos ha contado también. Adelante, Christopher. Claro, lo que es el caso, 3 décadas después, todavía no conocemos el alcance total de esta tragedia, ni cuántas personas. Se estima que unas 4.000, pero podrían ser más. Murieron de cáncer u otras enfermedades vinculadas a este siniestro, y todo por querer ocultar lo que había ocurrido. Entonces, yo quería comentar que en este caso la desinformación es también paralelo a la propia catástrofe. Ahora nos vamos con nuestro último panelista, el cual cerrará con broche de oro este podcast y la información brindada el día de hoy. Jack, adelante, por favor. El silencio del Estado costó vidas, ¿no? Y esto suena muy fuerte, pero es la verdad, porque como acabo de decir, hubieron otras afecciones, como también han comentado mucho, como los casos de cáncer, que hubieron luego, por la radiación, porque no solo que fue un evento del momento, sino que tuvo consecuencias posteriores que costaron muchas vidas, la verdad. Entonces yo creo que este es un caso que deja una marca en la historia de lo que es la censura, ¿no? De la información y de lo importante que es para los ciudadanos y para las personas, pues, estar informados sobre cualquier caso de importancia común, creo yo. Gracias, Jack. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Recordemos como final de que no debe ahora existir la censura de información. Todos tenemos el derecho a poder compartir nuestra parte de la historia y sobre todo informar a los demás pobladores o personas o hasta las nuevas generaciones de lo que pasó, porque nuestra historia no debe ser silenciada. Muchas gracias a todos, de verdad, nos vemos en el siguiente podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y volveremos con más información. Gracias. Nos Hasta vemos. luego. Muchas gracias.